acabamos, no terminamos, pero vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. ¿Ya? Gracias, Jesús. Bien. Ay, Dios. Busquen Lucas, por favor. Ahí quedamos en la mañana, capítulo 22 de Lucas. ¿Cierto? Una expresión, una escritura, mejor dicho, de la cena del Señor, para interiorizar un poco en lo que estamos hablando. Hemos visto a un Dios que un Dios que es justo, a un Dios que tiene juicio, a un Dios que no puede pasar por alto su justicia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? En el Antiguo Testamento vemos a un Dios eligiendo un pueblo, liberando un pueblo también, haciéndolo partícipe de algo muy importante, muy especial, que era de su amor hacia ellos. ¿Ya? ¿Cierto? En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 5 y 6, Él señala lo que quiere para su pueblo, que era un pueblo, ¿cierto?, que lo apartaba para Él, en un especial tesoro, pero también que lo iba a hacer gente de sacerdotes y una gente santa. Este es el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que Dios quiere para el hombre. Pero a ese tiempo, ¿cierto?, hablando ya en el tiempo donde el pueblo estaba esclavo en Egipto, el Señor, la multitud del pecado había subido en una magnitud tal que había negado el conocimiento de Dios en la mente de muchos, más aún también de ellos, siendo esclavos por más de 400 años. Por lo tanto, entonces, ellos no podían entender a un Dios, ¿cierto?, y a un Dios justo. Ya, el Señor les invitó, le dijo, mañana voy a estar con ustedes, que al tercer día le dijo, voy a estar con ustedes, vengan a estar conmigo. Ya, ¿cierto? Pero la gente se asustó, tuvo temor, ¿cierto? Él se manifestó en el monte Sinaí, ¿cierto? A través de fuego, de una cosa de consumir, porque era un Dios justo, diga un Dios justo. Cuando usted es justo, hermano, cuando las cosas son correctas, usted tiene una obligación, usted tiene un deber, cuando dicen amén. ¿Ya? Si no, no voy a repetir lo mismo, pero que no voy a explayarme en esto, pero vean lo que está pasando en España. Ellos tienen que aplicar la Constitución, porque eso es lo justo. ¿Me dice amén? Entonces uno no puede dejar de lado, aunque le digan lo que le digan a uno tiene que ser en ese orden. ¿Me dice amén? Entonces Dios tenía esto, era justo. Es un juez justo. ¿Ya? Su trono está basado en la justicia, ¿ya?, y juicio de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, ese trono es inconmovible, dice la palabra. Es un trono inconmovible, porque Él nunca va a dejar su justicia o su juicio de lado. ¿Me dice amén? Y entonces, Él tenía algo que hacer contra algo. Él tenía un juicio sobre todo pecado. ¿Ya? Él no podía desligarse de hacer juicio sobre el pecado. ¿Ya? El pecado era algo que Dios tenía que hacer, ¿cierto?, justicia. Y como juez justo, no podía dejar que el pecado del hombre pasase así, inadvertido. No. Nosotros a veces perdonamos esto, pasamos por alto algunas cosas, pero no es así. ¿Me dice amén? Bien. Teniendo eso, entonces, el Señor tenía que hacer algo. Y el Señor vino y Él planteó, ¿cierto?, en el tiempo. Mire, habló con el pueblo, trajo profetas, jueces, trajo cuánta posibilidad hubo para bendecir y que el pueblo se diera vuelta a Dios. Desde ese día en que el pueblo tuvo temor por lo que estaba mirando, por lo que estaba viendo, ya es terrible, ¿me entiendes? Era terrible para ellos, fueron atemorizados. Ya, incluso Moisés dice en hebreo que también tuvo temor de toda esa expresión, manifestación de Dios, porque Dios se manifestó como juez justo, como aquel que tenía justicia. ¿Me dice amén? Por eso humeaba, por eso puso, ¿cierto?, un borde donde la gente no podía entrar ni los animales. Cualquiera que atravesaba, moría. Bueno, le podemos contar, puedo decir muchas cosas de eso. Pero lo importante es que había un hombre que no le temía a Dios, que no tenía miedo con él. No tenía miedo. Él subía al monte a hablar con Dios. Él estuvo siempre, porque ese hombre conocía a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un hombre y una mujer que conoce a Dios, no le teme a Dios. Ya hablo de miedo. No hay temor de miedo, porque temor también dentro de la Escritura tiene una expresión de reverencia. ¿Me dice amén? De ser
alguien reverente, de reverenciar a Dios, de temerle de esa manera. Bien, pero no tenía miedo, ya, no le tenía miedo. ¿Quién era ese? Moisés, ya, lo había visto, lo conocía. Cuando un hombre conoce a Dios, no le tiene miedo. ¿Cuántos dicen amén? Sino reverencia. Por lo tanto, entonces, Dios tenía que hacer algo. Y Él expresó de la manera más maravillosa hacerlo, ¿cierto? Ponerse Él mismo en una cruz para poder traer el remedio necesario y para que de esta manera, ¿cierto?, abolir a ese juicio condenatorio sobre todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el hombre estaba condenado. ¿Ya? El pueblo de Israel, cual pueblo Dios eligió, estaba condenado. Y todo hombre que pecara estaba condenado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Porque el juicio de Dios estaba sobre toda alma que pecare. ¿Me dice amén? Pero el Señor Jesús, ¿cierto?, nos expone en este versículo, o en estos versículos, ¿cierto?, la expresión de lo que es esto. Esta última cena, ¿cierto?, hace ver que nosotros debemos entender lo que Jesús lograría a través de su muerte. ¿Me dice amén? Dice entonces, versículo 19, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo, esto es mí, que por vosotros es. Diga, este es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Refiriéndose al pan, que por mí fue dado, ¿cierto? Oh, ¿qué tengo que hacer eso? Recordarlo siempre. Hacer esto en memoria de Jesús, de mí, ¿ya? Así que debo hacerlo siempre. Por eso normalmente invito a la gente, cuando hay Santa Cena, no falte ese día. Porque nos olvidamos de lo que Jesús hizo. Con facilidad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué la iglesia por qué no somos usados como tenemos que ser usados? Y el Señor me explicaba, ¿cierto?, que los miedos, los temores, raíces de amargura, cosas que tenemos, no lo hemos entendido. No puedo usarlo. Dios quiere usarte. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Fue Dios que invitó al pueblo, ¿cierto? En 3 días más voy a estar con ustedes. Vengan. Y Moisés llegó al pueblo, pero el pueblo tuvo miedo. Ya. Dios siempre quiere estar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre desea estar conmigo. El problema soy yo. Diga, el problema soy yo. No es Dios. Él quiere estar conmigo. ¿Me dice amén? Por eso Cristo decía, yo y el Padre somos uno. Lo que me dijo Él, eso digo. Lo que Él me dice que haga, eso hago. ¿Me dice amén? Entonces, por eso, porque este Cristo, este Jesús no le tenía miedo al Padre. Todo lo contrario, lo buscaba. Deseaba estar simplemente con Él. ¿Me dice amén? Entonces, esto es importante para nosotros para que podamos entenderlo y creer entonces a lo que Dios nos tiene para nosotros. Termino entonces con el verso 20, ¿no? De igual manera entonces tomó la cierto y esta copa, el nuevo pacto, dice. Pacto. Hay un nuevo, ¿qué dice? Nuevo. ¿Qué? En mí, aquí entonces nos está que hay algo que se hizo anteriormente. Y justamente en ese capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios pactó con el pueblo. Dios hizo un pacto con el pueblo. ¿Ya? Para que justamente Él quería llevarlo, usted sabe, entendemos el libro de Éxodo como la salida, ¿no? Ya, esto es. Y este tiempo, y en el tiempo de Jesús que estamos leyendo, ellos estaban recordando justamente la salida de Egipto, del cautiverio, de la esclavitud de los egipcios. ¿Ya? Entonces, eso trajo algo diferente, ¿ya?, para ellos. Y el Señor quería explicar ahora qué iba a hacer con su muerte, qué es lo que iba a suceder y qué es lo que iba entonces a pasar con ellos. Entonces, que el Señor iba a hacer algo. Este era un nuevo pacto, un nuevo convenio, ya, una nueva responsabilidad, un nuevo compromiso de Dios para con nosotros los hombres. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, creemos que eso es maravilloso. Creemos que eso es digno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, usted y yo podemos ver que el juicio de Dios, ¿ya?, en aquel momento en que los dinteles de la puerta, usted sabe, conocen la narración bíblica, ¿cierto?, fueron untados con sangre de un cordero, ¿cierto?, que fue allí derramado, lo pusieron y la muerte pasó sin ningún problema sobre las casas o hogares donde los dinteles de la puerta estaban señalados con la sangre de un cordero. ¿Ya? Entonces, esto nos expresa, nos explica entonces que Cristo es el cordero. ¿Me dice amén? Que Cristo es el cordero y que su cuerpo, ¿cierto?, vertido de una manera, la sangre
va y va a marcar una etapa, va a marcar un momento, va a marcar algo totalmente diferente. ¿Ya? Totalmente diferente. Di a ti mismo, el Señor me quiere usar. No estoy buscando otra cosa, esto es elemental, esto es de salvación. Pero yo no quiero simplemente decirle lo de la salvación. Yo quiero que usted entienda que Dios quiere usarla. Y que lo que usted tiene que entender es lo que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén? Y que todo aquello que le está sucediendo le impide que Dios lo use. Ay, nadie dijo amén. Impide lo que Dios le use. ¿Me dice amén? Entonces el Señor tenía esta idea. Y esta idea entonces era la que Cristo manifestó, porque era la idea de Dios. Era lo que Dios iba a hacer. ¿Ya? Era lo que Dios iba a hacer. Y por lo tanto entonces como Dios lo iba a hacer, entonces era algo real. Era algo totalmente real. Vamos ahora a Efesios. Quiero explicarle algunas cosas de este pasaje bíblico que está allí. ¿Ya? Recuerde por favor, la cruz. ¿Os dice amén usted o no? La cruz abrió el corazón de Dios. ¿Ya? Y quiero hacerle notar algunas cosas de aquí de Efesios. ¿Ya? Primeramente que nada, nosotros éramos hijos de la ira. Pero no de cualquier ira, era de la ira de Dios. Llamado así porque había pecado en nosotros. Versículo 3 del capítulo 2. ¿Ya? Todo el capítulo lo vamos a tener un poquito en cuenta, por favor. Entre los cuales también dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra naturaleza humana, la carne, lo que a nosotros nos pasa. Aquí muy importante, hermano, por eso, cierto, las raíces de amargura, los odios, las palabras maldichas, los que te dijeron, como tú te construiste o edificaste en la vida, cierto, si fuiste solo, si te dejaron solo, todo eso, hermano, todo eso, tú tuviste el comportamiento de esa vida natural. ¿Me dice amén? Haciendo la voluntad, cierto, de eso, de lo que eso te hacía hacer. Si alguien te enseñó a decir grosería, lo decías, porque creía que era lo correcto para defenderte o para cualquier cosa. ¿Ya? Y dice, y los pensamientos, ¿ya? Pregunta la carne, y los pensamientos. Y éramos por naturaleza, no porque Dios quiso. Dígame, no porque Dios quiso, éramos por naturaleza, por haber salido del vientre de una mujer pecaminosa, nosotros éramos hijos de la ira. Porque el que era engendrado en pecado iba a salir. ¿Me dice amén? Éramos pecadores, diga, éramos pecadores, éramos. Dios nos tiene considerado en eso. Esto quiero que usted entienda. Pero Dios, ¿qué es rico en qué? Hermanos amados, el trono de Dios está sobre la justicia y el juicio de Él. Pero la misericordia de Dios sale del corazón de Dios. Oh, dígame en esta hora, sale del corazón de Dios. Y no me diga que no, porque la Escritura dice, y el verso que usted se lo sabe de memoria y lo ha escuchado muchas veces, le molestó un día antes de no ser hijo de Dios, o usted le molestaba ese texto. ¿Ya? Porque de tal manera, ¿de dónde sale el amor de Dios? Eso es. Por eso la misericordia, por eso la misericordia se renueva de día en día, de día en día. Oh, ¿cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted? Pero usted sigue todavía cargando. Usted sigue todavía pensando que no puede. Que es así, que es asá, que se comporta de esta manera. Porque usted todavía no determina ser libre, aunque ya lo han hecho libre. Hay uno que pagó ese precio. ¿Me dice amén? Pero Dios es rico, diga, Dios es rico. Y usted sabe que la riqueza se dice de algo sobreabundante. Que da la impresión, por lo menos, entendámoslo así, que nunca se va a acabar. ¿Cierto? Eso es lo que Dios está diciendo. Mi misericordia nunca se acabará. ¿Ya? Porque su gran amor con que nos amó. La misericordia se expresa en amor. Y Él me amó. Dígalo, Él me amó. ¿Sí? ¿Lo cree usted? Entonces, ¿ya? Sentado dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Aún, esa es la posición. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por esa gracia somos salvos. Diga, por gracia soy salvo. Eso es importante. ¿Ya? Y eso es necesario para nosotros. ¿Ya? Sin merecerlo.
del juez. ¿Cierto? Si usted espera en una sala de un tribunal, no está delante del juez, aún. Y estando allí usted, está esperando. ¿Y qué espera? Según lo que estamos hablando, estamos esperando la condenación. Y si Él no me condena a mí sin que yo... Es que esto es mi explicación. ¿Qué puede explicarle de mí hacia Dios? Que yo soy inocente, Dios. ¿De qué eres inocente? Eres culpable. Yo soy culpable. Yo soy culpable de todo pecado, de toda maldad. Eso es. Y este juez justo no puede hacer otra cosa conmigo. Estando en la sala del tribunal, lo único que estoy esperando es la justicia de Dios. Y Dios no se va a retractar de su justicia. No se va a retractar de que es un juez justo. Ay, Dios. Pero algo sucede. ¿Por qué me ofrece misericordia? ¿Por qué me da misericordia? Oh, Dios. Porque su bondad, su misericordia, expresada en la cruz del Calvario, porque su amor eterno expresado en la cruz del Calvario, me dice ahora, va a ser justo, no temas, no te preocupes, pero yo voy a ir contigo. Hay uno que me va a acompañar, hay uno que va a entrar conmigo en ese tribunal, hay uno que me va a decir, yo pagué por este, papá, yo pagué por este. Ah, ¿cuántos dicen amén? Mi sangre, mi sangre. Apláudele a Cristo, apláudale al Señor. Entonces a veces hago énfasis en esto porque a veces las pequeñeces, porque no puedo decirlo de otra manera, de problemas que tengo en esta vida, me hacen cansarme de Dios. Me hacen vivir angustiado, me hacen vivir dolido, amargado, infeliz, cuando Él hizo todo para que yo sea feliz. Oh, Dios. Él lo hizo todo, hermano. Lo hizo todo. Así que los que están esperando en el tribunal todavía tienen esperanza. Esos son los que todavía están sin Cristo. ¿Me dice amén? Pero tú y yo ya estamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Por lo tanto, entonces, hermanos amados, ya, para mostrar, ¿cierto?, la grandeza de Él, ya. Dice que, me voy a saltar el verso 6, es algo tremendo el verso 6, y juntamente con Él resucitó, resucitado de aquí en esta hora, ya. Y asimismo nos hizo sentar, imagínense, donde estamos ahora, cuando estamos en el tribunal justamente de la muerte y la muerte eterna, hermano. Pero Dios nos liberó. ¿Cuántos dicen amén? Dice para mostrar, y esto es muy importante, hermano, para mostrar. Porque lo que Dios es para ti, Dios quiere mostrarlo para otros. ¿Me entiendes? Si tú tienes un Dios de esta manera, que parece ser que no te perdonó, que no te liberó, que no te sanó, que no te salvó, ¿qué Dios vas a representar? ¿Qué Cristo vas a tener? ¿O qué Cristo tienes en ese? No. Porque nosotros tenemos que representarlo para mostrar en los siglos venideros, dice, la abundante riqueza de su gracia. De su gracia. Hermano, no vivimos en el tiempo de la gracia. Yo creo que el concepto bien usado debiera ser vivo en la tierra de la gracia. Y se lo explico. Porque parece ser un poco espurio cuando digo en el tiempo. ¿Me entiende? Como que el tiempo. No, estoy en la tierra. Aquí yo he conocido la gracia de Dios. Yo aquí he conocido la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta es tierra, diga, esta es tierra de gracia. Oh, ¿cuántos dicen amén? Por eso el Señor le llevaba una tierra prometida. Por eso después dice cielo nuevo y tierra nueva. ¿Me dice amén o no? Claro. El Señor quiere que tú traigas el cielo a esta tierra. ¿Cómo traigo el cielo a esta tierra? Por la gracia. Por la gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo mereces? ¿Mereces el perdón? ¿Merezco el perdón? ¿Merecemos el perdón? No, hemos sido malo y re malo y re malo. Aunque yo nací bajo, ¿cierto?, la gracia de una mujer que era hija de Dios. Mejor dicho, que sigue siendo hija de Dios. Está durmiendo nomás.
un día despertará. ¿Cierto? Para el que entiende, entiende. Y eso es así. Y yo le creo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le creo al Señor. Y eso va a ser para ti maravilloso. Maravilloso. Entonces, mi hermano, ya, me salto al verso 11, por favor. Por tanto, acordaos, que aquí tomemos reflexión, hagamos la reflexión. Que en otro tiempo, sí, sí, Señor, ¿sí? Los gentiles, yo era gentil, en cuanto a la carne, erais llamado incircunciso por la llamada incircuncisión, hecha por mano, ¿cierto? En la carne, ¿no? Y en aquel tiempo estabais, ¿qué estaba? Sí. Y entonces me está poniendo un contrapunto. Antes estaba sin Cristo. Pero hoy, ¿qué quiere decir la Escritura? Si me dice sin Cristo, ¿qué tengo que pensar? Hoy estoy con Cristo. No sé cuántos están con Cristo en esta hora. ¿Sabe Moisés? Para Moisés era muy normal. El Señor me dice que suba. Voy a subir. Y él caminaba. Él subía. Nótese por favor, al pueblo le pidió que se santificara. Al pueblo le pidió que se limpiara. Al pueblo le dijo, mira, apártate de mujer. A Moisés no le dijo nada. A Moisés no le dijo nada. Y la pregunta es, ¿por qué a Moisés no le dijo algo? ¿O que Dios lo considera en el pueblo? No, a Moisés no le dijo nada. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre sabía vivir conforme lo que a Dios le agradaba. Oh, Dios. Muchas cosas pedimos al Señor, pero no hacemos lo que Él dice. No le agradamos a Él. ¿Le dice amén? Ya. Entonces, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nótese por favor, era Israel llamado el pueblo de Dios. No se enoje con los judíos. Que son judíos, pero no se enoje. ¿Ya? Hónrelos y bendígalo. No, bendígalo. Que Dios bendiga a su pueblo. Él levantará, Él sacará y Él los salvará conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ha dicho. ¿Me dice amén? Pero allí está entonces que estábamos sin ciudadanía, lejos, ¿cierto? De poder ser como Israel, de ser un pueblo para Dios, ¿cierto? Ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Imagínense cómo estábamos. Entonces, usted no puede andar como estuvo, usted tiene que andar como está ahora. Ahora está con. ¿Y qué es lo que dice la Escritura cuando uno tiene a Cristo? ¿Soy nueva? Las cosas, claro, yo debo liberarme de eso. Yo debo haber perdonado eso. Yo debo haberlo dejado atrás. ¿Cuántos dicen amén? Para seguir a lo que Dios quiere darme. A lo que porque Dios quiere usarte. ¿Te recuerda? Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Pero ¿cómo te va a usar así? Si somos parte de la iglesia sobrenatural, no es que el que ora y que sana al enfermo es sobrenatural. No, somos de una iglesia que es sobrenatural. La iglesia no nació, ¿cierto?, de alguien aquí. La trajo el Dios del cielo en la persona de Jesucristo y dijo, yo soy la roca. Y sobre esta roca voy a edificar, voy a construir. ¿Qué dijo? La iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Yo soy un pedazo de esa roca. Diga, yo soy un pedazo de esa roca. Eso fue lo que le dijo Dios a Pedro. Tú eres un pedazo de esa roca. Y cuando Dios llama a alguien, para Dios está tan claro que sabe lo que ese alguien va a hacer en él. En él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios llamó a Pedro, Dios le dijo a Pedro, Pedro, tú vas a hacer un pilar. Tú vas a hacer un pilar, porque cuando Dios lo llamó, Dios no se retracta del llamado. El llamado es irrevocable, diga amén. Así dice la Escritura, el llamado es irrevocable. Y Dios cuando llamó a Pedro, le dijo, tú vas a hacer un pedazo de esta roca. Y yo sé que tú vas a hacer un pilar de la iglesia. Usted dice, sí. Lamentablemente de ese momento después lo negó. ¿Se recuerda, no? Lo negó. Que a primero habló a través de él. Luego lo negó a Jesús. Pero el Señor no se había olvidado. Dijo, no, si yo lo llamé. Por eso le cambié el nombre. Sí, él se llamaba Simón. Yo le puse Pedro. Fui yo el que le puse Pedro. No es que se llamaba. No fue el papá. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Simón, hijo de Jonás. Le recordó su padre, su genealogía. Pero ahora te llamarás Pedro. Ya, porque eres pedazo de mí ahora. Oh, ¿cuántos dicen amén? Entonces pasamos a constituirnos. Si Dios, en Cristo, liberó a ese hombre. ¿Y fue un pilar o no fue un pilar Pedro? Claro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, la tremenda predicación que se mandó, 3,000 personas se convirtieron. A ese que había negado a Jesús. Las cosas viejas son todas aquí hechas. Oh, ¿cuántos dicen amén? Dios te puede usar. Dios te puede usar.
La cruz de Cristo abrió el corazón de Dios. Diga, la cruz de Cristo abrió el corazón de Dios. Yo quiero estar allí, quiero estar de esa parte. Sigo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ahora en Cristo, ahora en Cristo. Diga, ahora en Cristo. ¿Estabais lejos? Habéis venido a ser, ¿cierto? Cercano por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. No es la sangre de un mártir. No. Y aunque a Jesús lo llamaron mártir, por ahí puedes escribir, ver en los libros de historias que puedes decir, no. Por ahí dice, hubo un hombre que anduvo haciendo cosas. No, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. La que está haciéndote cercano. Diga, cercano. ¿Por qué me hace cercano la sangre de Cristo? Porque lo que más Dios quiere es estar cerca tuyo. Él quiere estar contigo. Recuerde lo que perdimos en el Génesis. ¿Qué perdimos en el Génesis? La comunión. Es estar cerca con Dios. Por eso Dios tuvo que echarlo. Lo echó del huerto. Dijo, váyanse. Y puso allí, ¿cierto? Que no pudieran entrar para que comieran del árbol de la vida. Porque Dios tenía todo reservado de esta forma. ¿Me dice amén? Entonces, ¿usted le cree al Señor en esta hora? ¿Usted le cree? Hay un pacto. Y esto es lo extraordinario. Vaya conmigo ahora, ¿cierto? Ya vamos a llegar ahí. No se preocupe, tenemos que llegar al verso 16. Mejor dicho, hasta el 18. Pero ya vamos a llegar. Tiempo nos queda. El pastor Eri nos estimuló que podemos estar hasta las 6 de la tarde. ¿O no? ¿Escucharon yo? Si hay otros que pueden estar tanto tiempo jugando o haciendo gimnasia, ¿por qué yo no voy a poder escuchar la palabra de Dios? Me quedo dormido, me caigo, alguien me resucitará. Aleluya. ¿Me dice amén o no? Capítulo 8 del libro de Hebreos. Hebreos, por favor. Capítulo 8. Cuando el escritor sagrado, así le llamo yo porque es anónimo, creamos que puede ser Pablo, Apolo, cualquiera. No importa, es anónimo, déjenmelo así. Pero es un hombre que tiene inspiración de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Dice así, versículo 10, está hablando del nuevo pacto. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Por qué dice que va a hacerlo con la casa de Israel? Porque el antiguo pacto lo hizo con ellos. ¿Me dice amén? Lo hizo con ellos. Y lamentablemente ellos fallaron. Y usted sabe que cuando hay un compromiso entre dos personas y uno falla, el otro queda libre para romper ese pacto. ¿Me dice amén? Según lo que ordena Dios. Por eso usted hace un pacto de repente cuando hace un préstamo bancario, por ejemplo. ¿Me entiende? ¿Ya? Si no, nos cae toda la ley encima. Pero eso es. ¿Ya? Hay una relación ahí, un compromiso, una responsabilidad. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Por qué sus leyes? Hermanos amados, lo que hace el pecado es anular el conocimiento de Dios. ¿Me escuchó? Lo que hace el pecado es anular el conocimiento de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, Pablo nos refiere en otro pasaje, ¿cierto? Que dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tener la mente de Cristo? No es que seamos, ¿cierto?, algo diferente. No, es para poder tener el conocimiento de Cristo. Y poder vivir conforme a ese conocimiento. ¿Me dice amén? Entonces, usted no puede decir que yo no puedo hacerlo. Usted no me puede decir que yo no puedo orar. Usted no me puede decir es que yo no puedo perdonar. Usted no, porque usted tiene la mente de Cristo. ¿O no? Eso es lo diferente. Eso marca, porque soy un hijo de Dios. Soy una persona que ha sido cambiada. Y preparado para toda buena obra. Así dice la Escritura, ¿no? Preparado para toda buena obra. Pondré mis leyes entonces en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Ya? Y les seré a ellos por Dios. Por Dios. ¿Me entienden? La conducta del hombre sin Dios fue de la forma como ellos querían hacerlo. Recuerde por favor la Torre de Babel. Un segundito. La Torre de Babel hubo una confusión. ¿Cierto? Confundió porque ellos querían llegar con sus propios esfuerzos, con su propia naturaleza humana, haciendo, ¿cierto?, alguna forma para elevarse desde la tierra y llegar, ¿cierto?, a esa posición de cielo. Pero ellos no pudieron hacerlo. ¿Llegaron o no llegaron? No llegaron. No pudieron llegar. ¿Ya? Ni nadie llegará al cielo o llegará a Dios de la manera como el hombre quiere plantearse.
Por ejemplo, alguien puede decir, yo soy un buen esposo, tengo una buena familia, tengo todo, yo no necesito a Dios. ¿Para qué si yo me comporto bien? Pero ¿llegará al cielo? No. Porque esa es su forma, es su naturaleza humana, ¿cierto? Tratando de edificar para llegar allí. Entonces, luego caerá en confusión. Y luego entonces necesitará de Dios. Porque eso fue lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Me dice amén? Mire ahora cómo Dios hace al revés. Dios, ¿cierto? Un día estaremos de toda lengua, tribu y nación. ¿Dónde? En el cielo, en la presencia de Él, ¿cierto? Eso es maravilloso, porque Dios ama al mundo. Dice Mateo, sí, ¿cierto? Que el Señor ama al mundo. Y mandó a la gente, a los discípulos, al mundo, a todos. ¿Ya? Entonces, de esta forma, mire lo que pasó. A diferencia de la Torre de Babel, ponga la Torre de Babel en un lado y ponga el Pentecostés en el otro. Y haga similitud. Busque forma, de manera. Si sabe el libro de los Hechos, y si sabe lo que pasó allí, en el capítulo 2, le va a ser fácil. ¿Qué hubo acá? Confusión. ¿Y qué hubo entonces? Lenguas, idiomáticas. Salieron los idiomas. ¿Me dice amén? ¿Qué hubo acá? ¿Cierto? El Pentecostés. ¿Pero qué es lo que hizo? ¿El Señor unificó la lengua de todos ellos? No, porque no siguió el mismo principio. No poner una lengua porque los hombres se iban a poner de acuerdo. Lo que hizo fue extraordinario y maravilloso. Porque eso dice, y las maravillas de Dios hablaba, ¿cierto? Pero ¿cómo lo entendían ellos? En su propia lengua. En su propia lengua. Cuando el Espíritu está, por eso no necesitamos unirnos con todo. Estamos unidos en un espíritu. Usted está aquí. Usted puede pensar diferente del que está a su lado, más atrás, o el que está acá adelante. Pero aquí en un momento dado, todos estamos unidos en el espíritu. Y estamos todos en la misma dirección. ¿Cuántos dicen amén? Aunque todos somos diferentes. Wow. Eso es para que usted lo pueda entender un poquito. Y reflexione ahí. Todo lo que pasó allí en el Pentecostés. Será algo maravilloso. Sigo entonces. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta el 13. Así creo que me va a faltar tiempo. Sigo. Y ninguno enseña a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todo. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? ¿Cuál es el deseo de Dios en el nuevo pacto? ¿Por qué entonces habla de conocer? Porque el antiguo pacto la gente desconoció a Dios. Tuvo miedo, tuvo temores. Y entonces ellos para acercarse a Dios tenían ciertos los mandamientos que Dios lo puso simplemente para probar el corazón de ellos. Y el primer mandamiento justamente es amar a tu Dios sobre todas las cosas. Y te prueba, y te tienta, porque de repente tú no vienes. Y tú dices, no, esto es más, no, esto lo voy a hacer ahora. Pero es domingo, es día de ir al Señor. Es el único día que tengo. No voy al otro domingo. Te pregunto, ¿estás haciendo el primer mandamiento? Oh, Dios. Eso es para que veamos nomás. Cuando Él quiere estar conmigo, diga, cuando Él quiere estar conmigo, yo no quiero estar con Él. Oh. ¿Le duele eso? ¿Cuánto más a Dios? Esto era el sentir del pueblo de Israel. Por eso el Señor tuvo que cambiar las cosas. E hizo este nuevo pacto. ¿Me dice amén? Sobre tu corazón entonces, y a ninguno enseñará a su prójimo, ninguno conoce, ¿cierto? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y esto se logra ahora en Cristo, ¿no? ¿Cierto? Porque seré propicio a su injusticia. Miren, cómo nos ayuda el Señor, ¿no? ¿Cierto? Propicio, ayudante para que nosotros no caigamos en esa injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El único, hermano, el único que echa de lado lo que tú y yo hicimos es Dios. Es Dios. Nosotros como seres humanos nunca nos olvidaremos. Olvidaremos el dolor, pero nunca olvidaremos lo que fue hecho contra nosotros. Porque nuestra memoria, a menos que tengamos Alzheimer, ¿se llama? ¿Cierto? Sería lo único, para olvidarnos de las cosas que se nos hicieron o que hicimos. ¿Ya? Pero el Dios del cielo es el único que tiene esa autoridad maravillosa. ¿Cuánto dicen amén? Es el nuevo pacto. Hay cosas que aquí están siendo de nuestra ayuda. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Al decir nuevo pacto, y termino con esto, ha dado por viejo, ¿cierto? Por excluido el primero. Que el primero ya no es útil, ya no me es necesario. ¿Ya? Yo no voy a vivir bajo esas ordenanzas. Yo voy a vivir ahora bajo otras ordenanzas, que es Cristo el Señor. ¿Me dice amén? Y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo
a deshacerse. ¿Ya? Esto es algo impactante hasta el día de hoy. Revolucionario. Que alguien te perdone, que alguien haga cambio en tu mente, que alguien te traslade de un lugar, ¿cierto? Donde la maldad era parte de tu existencia, era parte de tu vivir, era parte de tu carácter, de tu formación, y que hoy día te haya transformado y haya cambiado todo eso, eso es glorioso. Eso es maravilloso, eso es revolucionario, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Cristo está en nosotros, nos revoluciona toda la vida. Toda la vida. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, bajo este nuevo pacto, ¿cierto? La ley que antiguamente estaba vigente queda invalidada, por cierto. ¿Ya? Pero el Señor nos ayude a entender esto lo siguiente, quiero leérselo. Solo cuando tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y mente, podemos vivir con el amor supremo que Jesús describió en el Sermón del Monte. Hermanos amados, ¿cuántas veces hemos hecho lo malo después de Cristo? ¿Cuántas veces hemos dañado a otro aún siendo hijos de Dios? ¿Cierto? Bueno, la regla es esta, según lo que he leído. Cuando está escrita la ley de Dios, ¿qué dice la ley de Dios? La nueva ley de Dios dice, fuiste pecador, si recibes a Jesucristo, eres perdonado. Entonces, esa ley está escrita en mí, diga, está escrita en mí. ¿Para qué? Para que cuando algo malo se me haga, yo use lo mismo, la misma actitud de Cristo. ¿Qué pecado Dios no me puede perdonar? Humanamente, todos. Todos. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Usted me dice el del Espíritu Santo. Bueno, pero es que el que no tiene el Espíritu Santo ya no ha creído. Por lo tanto, nunca ha sido salvo. Y nunca va a ser perdonado porque no creyó. ¿Cuántos dicen amén? Ya, ¿cierto? De esa forma, entonces, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Ninguna cosa que Dios no pueda perdonar. Entonces, porque está escrito en nuestro corazón y nuestra mente. Y podemos vivir entonces bajo el amor supremo de Jesús. Bajo el amor supremo de Jesús. ¿Ya? Por eso esos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, ¿ya? Son el Sermón del Monte. No diga que el Sermón del Monte son simplemente las bienaventuranzas. Así comienza el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte termina en el capítulo 7 de Mateo. ¿Ya? Entonces usted tiene que leer eso y ahí usted va a ver. Usted va a discernir todo aquello. Ahí está la regla de oro, está todo. Y la regla de oro usted sabe, ¿cierto? Fácilmente lo podemos decir. ¿Ya? Lo que no quieres que hagan contigo, no se lo hagas a los demás. Simple. Que compórtate de la manera que otros quieren que también se han comportado para ti, de la manera que tú crees. ¿Ya? Por eso el sacrificio de la cruz abre el corazón de Dios. Por eso este sacrificio maravilloso abre, ¿cierto? Esa gracia del Señor. Y vamos en la última parte. Versículo 14 de Efesios, por favor, 2. Seguimos. Porque Él, Cristo, ese es Cristo, ¿no? Porque Él es nuestra paz. ¿Por qué Cristo es nuestra paz? ¿Ya? Porque en Romanos 5:1 nos dice lo siguiente. Si usted quiere tomarlo ahí, aquellos que están justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Con quién estaba enemistado yo? ¿Con quién estaba enemistado yo? Con Dios. ¿Pero quién me trajo a la paz? Aquí lo dice, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo paz. No tengo temor ir delante de Dios. Como dice también Hebreo, acercaos confiadamente al trono de la gracia y encontrarás oportuno socorro. ¿Lo cree usted? ¿Cuánto lo creen en esta hora? Entonces hay que acercarse a ese trono de la gracia. Quiero tener paz. ¿Alguien ha vivido y ha pensado o lo ha dicho? ¿Ya? Quiero vivir en paz. ¿Ya? ¿Alguien lo ha pensado y ha dicho, quiero vivir en paz? Escucha bien lo que va a decir. ¿Conmigo mismo? Oh, Dios. Eso es complicado. Es un poquito más difícil. Porque el enemigo no está fuera de ti. Tú puedes dejar de ver a una persona que aparentemente te hace problema o te da problema. Y tú puedes hacer cualquier otra cosa y se te olvida el problema. Pero cuando yo no vivo en paz,
El problema no es el otro, ni allá, soy yo. Porque hay algo que yo estoy viviendo que no me deja en paz. Muchas veces Dios no nos permite vivir en paz porque no aplicamos lo que la Biblia dice, lo que el Señor nos enseña, lo que su palabra nos dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces paz, diga paz. Hermano, la paz para el judío no era simplemente tranquilidad y quietud con las relaciones humanas. La paz en los judíos, en el Antiguo Testamento, cuando cada vez que usted puede leer paz, va a encontrar que venía prosperidad. Entonces, si yo tomo esa referencia de que la paz en un judío, entendiendo que Dios dice que de dos pueblos hizo uno, ¿dice así o no? ¿Cierto? Que de dos pueblos hizo uno. Entonces, esa paz no me está diciendo simplemente a mi relación con alguien. Dios me dice amén, Él te va a uno. Entonces la pared expresado ordenanzas para crear en sí mismo de dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El deseo de Dios, al igual como lo expresé tomando desde el Éxodo, también está en el Génesis, ya, el deseo de Dios de tener una relación con este hombre, con este ser, creado a su imagen y semejanza, ¿cierto? Para que luego en el nuevo pacto nos quiera usar, nos ha llamado, nos ha constituido parte del cuerpo de Él, ¿cierto? Somos del pueblo de Dios ahora, cuando dicen amén, ya, ¿cierto? Sanando y salvando nuestras vidas. Hoy día Él quiere también, hermano, que toda ordenanza, toda expresión, ¿cierto?, de ordenanza, queda obsoleta bajo la norma bíblica de Dios. Por eso Dios nos dice, oíste que fue dicho. Cristo dice, oíste que fue dicho, ¿cierto? No robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, esto, otro. Oíste que fue dicho, pero yo te digo más ahora. El que desea en su corazón, ya ha pecado. Oh, ¿cuántos dicen amén? Sí. Cristo es muy superior a esa ley. Porque enseña una forma de conducir. Por eso la gente, ¿cómo se aleja de Dios? Ah, no, es que eso es religión. No, eso es religión. Y la gente se aleja. Pero tú y yo necesitamos un mejor ordenamiento de nuestra vida. Yo voy a ser libre. Cuando yo veo que hay cosas que me empiezan a atar, voy a los pies de Cristo. Voy a los pies de Cristo y digo, Señor, desátame, sácame esto, este pensamiento, este mal pensamiento, estos deseos negativos, malos. Estos no son los deseos tuyos. Los deseos tuyos son en que yo piense bien, en que yo piense bien y que yo piense bien. Cada cosa que me va contra lo que es la palabra no es lo que Dios quiere para ti. Y obviamente cuando no lo quiere para ti, no lo quiere para los demás, los cuales pueden depender de ti o están alrededor tuyo. ¿Ya? Así que libérate de eso. ¿Cuántos dicen amén? Libérate de eso. ¿Ya? Por eso, hermano, no se olvide quién es usted. No nos olvidemos de quiénes somos. No nos olvidemos. ¿Cómo se mira usted en Cristo? El pecador es. No, hermano, mírese diferente. Soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. ¿Me entiende? Soy ese que al Padre le gusta oír. Oh, usted no lo cree. Al que el Padre le gusta oír. Por eso usted no ora. Usted ora cuando usted está en problemas. No. Usted no ore cuando está en problemas. Ore cuando siempre, ore siempre. Padre, yo sé que siempre tú me oyes. ¿Cuándo te oyes? Siempre. No cuando tienes problemas. Siempre. Siempre, aunque sea para ti puede ser una baratela, pero siempre. ¿Cuándo dicen amén? Viene tu hijo chico, ¿cierto? Pequeño. No tiene todas las ideas claras. No sabe todo lo que tú sabes. Porque tú eres mayor. Tú tienes experiencia. Y viene el niño chico y te dice, papá, mira, yo quiero hacer. Y tú lo ves que está complicado. Y tú tratas de guiarlo. De decirle, lo vamos a hacer, hijo. Le tratas de captar la idea. Tú sabes lo que tu hijo quiere. ¿Quién conoce mejor a sus hijos? Si no son sus padres. Ay, ¿cuántos dicen amén? Entonces yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quiere mi hijo. Mi hijo ya sé para dónde va.
¿Y tú qué haces? Vas como buen padre o madre, ¿cierto? Lo ayudas a que lo que Él te está pidiendo sea una realidad. Mira, el mismo ejercicio, hazlo con tu Padre eterno. Muchas veces ni tú ni yo sabemos cómo pedirle. Pero hay uno que se encargó de nosotros, el Espíritu Santo, cuando dicen amén. Y Él puede llevar nuestras ideas, Él puede llevar nuestras necesidades y decirle, Padre, es esto lo que quiere tu hijo. Hoy, ¿cuánto dicen amén? Y Él contestará. Él contestará porque Él oye nuestras oraciones. Paz, haciendo la paz. ¿Ya? ¿Cierto? En un solo nuevo hombre. ¿Cuántos hombres nuevos hay acá? O mujeres. ¿Cierto? Mediante la cruz. Y aquí está entonces el texto base que tengo. Mediante la cruz nos reconcilia. Nos reconciliamos. Nos unimos a Dios. Ambos. ¿Qué? Ambos. ¿Qué? Ambos pueblos. ¿Cierto? En uno solo. En un solo cuerpo. Ahora, con un solo cuerpo. ¿Cuál es ese solo cuerpo? Cristo. La iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia. Cristo. Matando entonces en ella las enemistades. Todo lo que me enemistaba con Dios, todo lo que me ha dejado, ya dejó de existir, ya dejó de ser. ¿Cuántos dicen amén? Ya dejó de ser. Y creo, hermano, que es el tiempo de que levantemos una iglesia sobrenatural. Una iglesia que vive con palabra de Dios. Una iglesia que tiene palabra del Señor en esto. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que se deje de pensar en lo malo de los demás. Ay, a veces no me acerco al vecino porque este vecino me hizo esto y esto otro. Y ojalá se vaya al infierno. No, hermano. Ese hombre necesita de Cristo. Esa mujer necesita de Cristo. Tu jefe te ha hecho la vida en cuadrito, pero necesita del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque estás pensando como el Señor. Estás deseando que todo hombre se acerque a Dios. Que toda persona se acerque a Dios. Entonces no vas a destruir tu vida. Vas a ordenarla en el orden que corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Y termino entonces el versículo 17 y 18 y dice, y vino y anunció las buenas nuevas. Oh, ¿qué es lo que trae el evangelio? Las buenas nuevas de... Claro, porque el que estaba muerto ahora vive. El que estaba enemistado con Dios por el pecado, ahora es amigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos hijos de Él y esto es maravilloso. Esto es glorioso. Ya. Le estoy hablando a la iglesia. Sé dónde estoy hablando y con quién estoy hablando en esta mañana. No estoy hablando. Sí, sé que esto es básico y esto es elemental, mi querido Watson, pero sé que también nos olvidamos. Y sé que los avatares de la vida, los dolores de la vida, las heridas de la vida, las raíces de amargura de la vida, los daños que te han causado, te han olvidado lo que Dios hizo por ti y lo que Cristo es para tu vida. Ojalá lo puedas entender. Anunció entonces esta buena nueva de paz. Y vosotros que estabais lejos, yo, y los que estaban cerca, ¿cierto? Somos uno solo ahora. Por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Dice amén usted? Al mismo, entrada al mismo Padre. Este es Padre de los israelitas y es Padre de los chilenos y del resto del mundo. Y de todos sus hijos que hoy día estamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya, estábamos muertos, pero ahora vivimos. Ya, termino con este pensamiento. ¿Por qué decimos que estamos en esta tierra de la gracia? Ya. Esto es como lo mismo que usted ha leído, o similar a lo que usted ha leído, en que en el cielo no hay enfermedades, no hay dolor, no hay nada malo en el cielo. ¿Me dice amén? Bueno, la tierra de la gracia, o vivir en esta tierra con la gracia de Dios, si así usted le quiere pensarlo, ya, es un lugar bueno. Usted dice, no, pero es que roban aquí, roban acá, y usted ve que la tierra como que está mala, ya, ¿cierto? Pero la tierra, dice la Escritura, que la tierra espera la manifestación. ¿De quién? Del vecino, de los partidos políticos, de un presidente, una presidenta, ¿de quién? No. ¿De qué está esperando la tierra? Una manifestación diferente y distinta de nosotros. Diga de mí. No diga de los hijos de Dios, porque yo soy hijo de Dios. Diga de mí. Dios es, ¿cierto? Esta tierra donde yo vivo, están esperando mi manifestación como un hijo de Dios. Que los demás vean que en mí Dios es una realidad. ¿Ya? Y que es una verdad. Y que lo bueno de Dios está en mí. Y que lo malo del mundo ya ha salido. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Es un buen lugar. La tierra de la gracia es el buen lugar donde el pueblo de Dios vive.
¿Cuántos dicen amén? Donde el pueblo de Dios vive. Y vivimos en un nivel sobrenatural. Vivimos sobre leyes. Vivimos sobre comportamientos humanos. Vivimos sobre cosas que los seres humanos pueden ponerse de acuerdo. Cientos o miles o millones, no importa. Pero yo vivo sobre una área diferente espiritualmente. ¿Me dice amén? Eso es lo que está sucediendo. A lo mejor en este tiempo que vives en la tierra, debes vivir encima de leyes o de conceptos que a lo mejor a ti te parecen justos, correctos para aplicarlo. Pero ¿qué es de tu alma? ¿Qué es de lo que dice Dios en ti? ¿Ya? En Egipto, ellos estaban condenados a la muerte por la esclavitud. En la tierra de Canaán, estaban libres para ser bendecidos y prosperados por Dios. Es tierra. Era la tierra de la gracia para ellos. Era la tierra de bendición para ellos. ¿Por qué nosotros no vivir de esa misma manera? Donde está la tierra de la gracia, ya no hay condenación. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya yo no estoy condenado. ¿Se siente condenado usted? No. Siéntase libre. Siéntase libre de su alma. En ese lugar no existe condenación. No, existía y existirá una bendición. En esa tierra de la gracia, es traer un pedazo de cielo a esta tierra y decir: Señor, en mi vida existe el perdón. En mi vida existe el amor. En mi vida existen las cosas buenas. Yo ya no pertenezco a este mundo. No dice así la Biblia. Yo soy un pasajero, un peregrino. Soy extranjero aún en esta propia tierra, aunque tenga una cédula de identidad y aunque tenga un derecho como chileno por haber nacido en esta tierra llamada Chile. Soy libre de eso. Soy distinto. Soy diferente. Porque tengo la mente de Cristo. Porque Cristo se puso a Él en mi lugar. Ya tengo paz con Dios. Por eso te amo, Señor. Por eso puedo levantar las manos en esta hora. Sin ira ni contienda. No tengo pelea con nadie. No voy a pelear con ninguno. ¿Me dice amén? No voy a pelear con ninguno. Dios me ha hecho libre. Y estoy libre. Y me siento de esa manera, libre en el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. En esta tierra tú vas a ver, en la tierra de esa gracia de Dios, vas a ver la misericordia, vas a ver la verdad. Vas a ver todas aquellas cosas que Dios quiere. Ahora, no es que no exista la disciplina. Existe la disciplina. En Dios existe la disciplina, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios es un Dios disciplinado. ¿Me dice amén? Pero en esta tierra no hay condenación. La condenación dejó de ser. Ya no hay castigo. No. ¿Te puede reprender el Señor? Sí. Te puede decir que te arrepientas de lo malo que hiciste. Y ese perdón siempre estará para ti, para mí, para todos aquellos. Pero en esa tierra estamos libres de morir eternamente y para siempre. Estamos deseosos. Por eso mi trabajo puede ser bendecido. Mi familia, mis hijos, mi hogar, todo puede ser bendecido. Lo que yo hago, lo que levantaré, lo que haré, puede ser bendecido. Porque es la gracia de Él sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus brazos al cielo. Entra a esta tierra de la gracia. No te olvides de quién eres. No te olvides de quién eres. No te mires al espejo cada mañana y te olvidas luego quién eres o cómo saliste. Cómo te ves. Cómo te miras. Mírate a través de Jesús, de esos ojos que son maravillosos. Nuestra vida está oculta en Él, en Cristo, el Señor. Él la tiene. Por eso le decía en el Antiguo Testamento el Señor a su pueblo: estás en el hueco de mi mano. Te protejo, te cubro. Y el Señor lo mismo. En Colosenses dice que estamos ocultos, estamos guardados en Él. Estamos bajo su protección, escondidos en Él. Porque Él nos guardará.
Él te guardará, Él te ayudará. Oh, levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, gracias por perdonarme. Gracias por liberarme. Quita toda raíz, toda amargura, toda tristeza, todo daño, toda herida, mi hermano, mi hermana. Toda herida que te han provocado, que te han hecho. De donde haya venido, de donde menos lo pensaste, a lo mejor vino. De donde menos querías, vino. Pero allí está. El Señor dice que cura todas nuestras heridas. Si usa un texto para eso, para sanidad, dice que por su llaga, que por su muerte, por la cruz, nosotros somos sanados, somos liberados, somos perdonados. Oh Padre, usa la gracia para otros que te han dañado, y te sentirás libres, y verás que esa cruz no fue en vano. No fue en vano. Cristo nos llevó de la tierra al cielo. Estamos sentados en esos lugares, pero mientras estamos en esta tierra, somos sus representantes. Soy libre. No sé cuántos pueden decir son libres. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Cuando tú haces algo por otros, por lo que Dios hizo por ti, otros llegarán a ser salvos. Otros llegarán a ser salvos. Recuerda, Pablo estaba allí con Silas cantándole al Señor, alabando su nombre. ¿Te recuerdas, cierto? Las puertas de la cárcel fueron abiertas. ¿Y qué hizo el carcelero? ¿Qué pensó el carcelero? Dijo: no, me voy a matar. Me voy a matar. Y Pablo dijo: no hagan nada contra ti. Cuando tú usas lo que Dios hace para ti y lo usas, otros lo verán y otros llegarán a ser salvos. Él le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree. Si tú crees, tú y toda tu casa serán salvos. Eso es la bendición de ser salvo. Eso es la bendición de llevar la gracia sobre nosotros. No es simplemente un momento, un tiempo. Ese es el Señor, así como tiempo siento creacional, como un tiempo de horas, de meses, de años. Sí, Señor, pero estoy viviendo en la tierra de esa gracia. En esta tierra tú me has dado tu gracia, Dios, y la cruz me ha abierto esa puerta. Él te perdona en esta hora. Él te hace libre. Déjate ya de pensar mal de ti mismo, de ti misma, y mira esa gracia. Mira esa gracia que Dios te ha dado. El perdón no ha venido de alguien en esta tierra. No hay alguien que te pueda perdonar, solo Dios. Y Dios usa a aquellos que tienen esta gracia de perdón para perdonarte y para perdonar a otros. Oh, elévate delante del Señor. Vamos, levántate delante de Él. Levántate delante de Él. Arrímate a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias sobre gracia. Gracias sobre gracia. Oh, quiero vivir en esta tierra, Dios, pero con gracia tuya. Con gracia tuya, Dios. Señor, que nada me aparte de tu gracia. Que nada me aparte de ese perdón divino, santo, maravilloso, inmaculado, sin igual. Señor, tú que declaras una nueva relación, un nuevo pacto, un nuevo compromiso en Cristo por la sangre de Él. Que nada me aparte. Que nada me aparte, Dios. Gracias, Jesús, por tu gracia. Oh, sí, Dios. Más grande que toda la Oh, Dios. Jesús. no tiene límite. Gracias, Dios. Sí, Señor. Inmensa tu gracia. Oh, mi Dios, sí, Señor. Canta de su amor. Gracias, Jesús. Tu Sí, mi Dios. me toma tal como soy. Gracias, No tengo que defenderme. Maravilloso amor. Oh, sí, Dios.
tus ojos, por favor. Hay alguien o varios que han pensado de su propia vida, de su existencia, de lo que son, mal. Y más aún, ha pasado la idea en su mente de querer morirse. Se sienten tan mal consigo mismo que no quisieran existir. Aún sintiéndote cerca de Dios, si no cambias esos pensamientos, te sentirás perdido o perdida. Pero creo en esto, creo en esta palabra, que hay uno que te liberta y te liberta de verdad. Uno que puede cambiar tu manera de pensar contra ti mismo, contra ti misma. Y no te interrogues más por qué te suceden las cosas. Empieza a mirar a Dios. ¿Para qué te suceden las cosas? Y Dios te guiará, como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia a través del Espíritu Santo. Así que quisiera en esta hora, por eso pedí que cerraran sus ojos, que puedas levantar tu mano donde estés. Levanta tu mano, porque esto es signo de liberación, de libertad. Despreciado, despreciada. Así fue Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, que tú ni yo hemos sufrido más de lo que Él sufrió. Ni el desprecio tuyo que te han causado la gente que te puede decir que te amo, te quiere desde el nacimiento y cada día de tu vida, los que te han rodeado. Ningún sufrimiento es comparable con ese que hizo tu Cristo, que hizo tu Dios. Así que levanta bien alto tu mano y dile: yo quiero ser libre en esta hora. Yo no quiero seguir pensando de esta manera. Yo quiero tomar la sangre de Cristo, que me limpió de todo pecado. Me hace libre porque quiero ser usado por ti, Dios. Y quiero ser usado en esa dirección de la gracia, del perdón de mis pecados, de esos malos pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, hay muchas manos levantadas, Dios. Seguramente se sienten mal delante de ti porque han buscado la perfección. Pero ninguno será perfecto, solo tú que estás en los cielos. Solo tú, Dios. Y la perfección que tú buscas en nuestra vida, Dios, es la madurez, es el entender las cosas tuyas para hacerla de verdad, Dios, y no arrancarnos de ella. Junto a mis hermanos yo levanto mi mano, Dios, para que me sane de todo lo que algún día no ha sido sanado. Me he sentido libre siempre, Dios, pero si algo queda, Dios, aún en lo más recóndito de mi mente o mi alma, sea libre, Dios. Seamos libres en esta hora, Dios, porque quiero vivir en la tierra de la gracia. Y que cuando alguien le diga que te perdono, te perdono. Que cuando alguien le diga te hago el bien, te hago el bien. Que cuando alguna palabra de mi boca sale, sean tus palabras, Dios, y no simplemente mi mero deseo como hombre. Padre, en el nombre de Jesús, sé libre en esta hora, hija. Sé libre en esta hora, mujer. Vamos. Sé que muchas veces a la mujer le cuesta más por los sentimientos, porque dada bajo sus sentimientos. Pero el poder de la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, abre el corazón de Dios. La cruz de Cristo abrió el corazón de Dios. La misericordia de Él está sobre ti ahora. Recíbela y vívela. Gústala, hija, gústala. Ten paz contigo misma y paz con el Dios del cielo. Y todo varón es ser de hombre, levantar la mano para decir: estoy mal, para decir: he pensado mal de mí mismo y he pensado mal de todo. Eso es varonilmente correcto, hermano. Si levantaste tu mano, y no es quedarte escondido, oculto. No, el Señor lo sabe. Eso es simple y sencillo. Pero levantar la mano y decir: yo necesito una verdadera libertad en Cristo. Y yo quiero ser usado por el Dios del cielo. Yo quiero ser usado por Dios. Por eso Él te hace libre. Por eso nos hace libre, para ser usado por la gracia de Él. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad a todo hombre que ha levantado su mano, Dios. Trae
Trae libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Y hazlo conocer tu amor y tu misericordia, Dios. Sí, Dios. Aunque a veces hemos pensado como Pedro, Dios. Y hubiésemos dicho, Señor, no quiero nada contigo. Aunque hayamos usado el mismo pensamiento de Pedro y haberte negado, Dios. Si nos llamaste, Dios, es para ser usado por ti, Dios. Es para ser usado por ti. Como iglesia sobrenatural. Como un hombre y una mujer que vive en lo sobrenatural. Que se perdona y que se libera en Cristo el Señor por la sangre de Él. Padre, gracias en esta hora. Glorifícate. Siento ese dolor de muchos de ustedes en esta hora. Por eso mis lágrimas corren a través de mi rostro, porque siento ese dolor. Pero sé que hay uno que sufrió más que lo que yo puedo sentir, y ese fue Cristo el Señor. Y Él te hace libre en esta hora. Él te hace libre en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Porque ahora viene la alegría. Ahora viene la paz. Ya dejó de sufrir. Ya deja de sufrir. Ya deja de sufrir. Ya deja de sufrir. Estás en la tierra de la gracia. Estás en la tierra de la gracia. Aleluya. Oh, tu gracia, sí, es más grande que toda maldad. Sí, Dios. No tiene limitaciones. Inmensa tu gracia es. Sí, Dios. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor me toma tal como soy. No tengo que defenderme. Jesús. Maravilloso amor. Sí, Tu amor me persigue intensamente. Me perdona una y otra vez. Tu gracia me basta. Y con ella Señor. tú cubres mi ser, me cubres, tu amor me persigue intensamente, me perdona una y otra vez, tu gracia me basta, y con ella tú cubres mi ser. Gracias, Jesús. Oh, Dios. No soy más de lo que tú dices, ni soy menos de lo que tú dices, Señor. Soy lo que tú dices que soy. Yo te voy a creer a ti, Dios. Me voy a levantar frente a cualquier circunstancia que me lleve a pensar de una manera diferente a la tuya. Y levantaré mis brazos y te diré, Señor, yo soy lo que tú dices que soy. Y te daré la gloria, la honra y la alabanza. Porque sé, Señor, que tu misericordia se ha renovado este día para todos aquellos que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de gozo y de alegría. Vamos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que la gracia del Eterno esté contigo. Vamos con ánimo. Dale un grito de júbilo. Eso es. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él lo hace. Y Él lo ha hecho bien para ti. Despídete de tu hermano. Dios te bendiga. Bendecida eres, bendecido eres.